¿Cómo estamos, chicos? Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente en un vídeo con la clase de historia de octavo. ¿Cómo están? Oye, prendido hoy día, pero prendido. Ahí estamos, ahí está. Prendidísimo. ¿Qué estamos escuchando? Symphony of the Destruction del álbum Countdown to Destruction de Megadeth del año 1983. Yo todavía ni había nacido, chiquillo, y ya estamos escuchando esto, un clásico de clásicos. Wow. Ya. Sweet sacrifice. No es que compartan mi gusto musical, la verdad es que no. Simplemente el día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y que tiene que ver con mucha destrucción, extinción. Y decir, pero ya, que satánico si estábamos hablando de religiones. Y eso tiene que ver con cómo finalmente las religiones se van a poner a pelear, ¿ya? Y frente a eso, entonces, vamos a ver las consecuencias que tuvo ya ahora, no solamente desde el punto de vista religioso, dogmático, lo que decidió, en este caso, exponer Lutero en el año 1517, sino que además vamos a ver cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales de la decisión de Lutero. Mi nombre es Álvaro Álvarez, ya @0 recargado, y te doy la bienvenida a esta nueva clase de historia donde vamos a ver las guerras de religiones. Esta es la clase número 8 de el octavo año básico, clase 8. Uy, de hecho nos quedan ya nos quedan como 2 clases más, 3, para terminar en este caso ya la unidad completa. Y de esa forma entonces ir avanzando en este estudio de la historia. Bien, recuerda que si están viendo esta clase a través de Classroom, genial, ya el material está también, el PPT y un video que vamos a ver el día de hoy van a estar subidos a la plataforma de Classroom. Si estás viendo esto desde el YouTube, ya, muchísimas gracias por estar viéndolo. Recuerda darle like, suscribirte y ojalá compartirlo para que otros niños como tú puedan estar viendo la clase del día de hoy. Bien, sigo un poco resfriado, por eso me toco harto los ojos porque como que los tengo medio ardientes. ¿Ya? Es por eso. Pero vamos a seguir dándole a la clase. Bien, como siempre, como este es un video, recuerda que le puedes poner el nombre, el título, perdón, la fecha a tu cuaderno, poner el título de la clase del día de hoy, que son guerras de religiones, y el objetivo que te lo doy inmediatamente. ¿Ya? Recuerda que para ver las otras clases, ahí arriba, no, acá, ahí arriba te voy a dejar el link, ya donde están las otras clases, que puedas volver entonces a revisar. Bien, si tú eres nuevo y estás recién comenzando a ver estas clases del octavo año básico, llevamos 8 clases, así que la idea es que las puedas buscar ya sea en YouTube o en tu Classroom, ya para poder ponerte al día y ver entonces qué es lo que hemos estado hablando desde comienzo de año. Bien, como siempre les recuerdo, chicos, quédense en casa, estamos en una situación bastante compleja, sobre todo en el día de hoy, donde ya estamos viendo lo que sucede en torno a nuestro país. Y nosotros estamos acá en Pichilemu, donde la verdad es que tenemos muy poquitos casos, pero de todas formas hay que seguir cuidándose, ya sobre todo cuando hay contagio comunitario. Y entonces comenzamos con el objetivo. Vamos a caracterizar el periodo de las guerras religiosas tras la Reforma Protestante, ¿ya? Entonces, una de las principales consecuencias que va a tener la Reforma Protestante no va a ser lo dogmático, porque ya, y aquí nos vamos a entrar de lleno ya en algunas situaciones, porque los dogmas ya son creencias que las personas tienen en donde la razón no entra dentro de eso. ¿Bien? Los dogmas son cosas que se creen y se creen. Entonces, en las religiones hay un problema. Y que ese problema se llama la tolerancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a tolerar al que piensa distinto y al que cree distinto? Bueno, esta discusión, incluso hasta en la actualidad se ve, se discute, esta discusión para el siglo XVI también era un caldo de todos los días. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver cómo finalmente se alcanza, entre comillas, una tolerancia, porque no solamente estaba el problema de que pensáramos distinto, el problema es que nos estábamos matando por pensar distinto. Bien, así que vamos a ver, recordamos un previously. Lutero y su pensamiento, ¿ya? Lutero, recuerden que él tenía toda una problemática con respecto entonces a esta venta de indulgencia, decía que eso no podía hacerse y a partir de eso él publica sus 95 tesis, ¿ya? Él en la catedral de Wittenberg, recuerden que Lutero es un monje alemán, él
critica la forma en que la Iglesia Católica está llevando a cabo esta forma de obtener ganancia y dinero. Recuerden, ya entendemos que era para hacer la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro, pero de todas formas, ya para Lutero eso no da pie para que la iglesia entonces caiga en vejaciones. Ahora, no solamente Lutero, ya habían otros monjes que finalmente habían sido bastante críticos con lo laxa moralmente que había sido la iglesia y que por esa misma razón entonces habían terminado siendo excomulgados. Bien, ahora, ¿qué postulaba Lutero? Lutero decía que el hombre está inclinado siempre al mal por naturaleza, ya, es decir, que no éramos buenos, sino que Dios nos encauzaba a nosotros a través de la escritura, ya que la iglesia no debería tener el poder sobre las conciencias, decir lo que diga el Papa no tiene mucha importancia, sobre todo porque vuelvo a insistir, había un tema de una relajación moral, entonces con qué cara alguien me va a decir algo si finalmente mira cómo es, ¿bien? Luego, la palabra de Dios estaba contenida en las escrituras, ¿ya? Y no necesita de otra persona como intermediario. Y finalmente, la fe, ¿ya? Va a salvar a las personas, ¿bien? Y yo no necesito ni la Virgen, ni los santos, ni los sacramentos, ni ninguna otra cosa. Solamente la fe. Entonces, si yo tenía fe, ¡wujú! Para el cielo, perro. ¿Ya? Ahora, el pensamiento de Lutero, fíjense, comienza a expandirse muy rápidamente. Acá, fíjense, vemos acá como toda esta parte que está como... ¿Qué color será ese? Es como un color crema. Oye, qué malo no saberse los colores. Ya. Este que está como un color cremita, ya, era lo que era católico. Ya, donde están las personas católicas. Y fíjense que como comienzan a aparecer posteriormente, después con Calvino y todo lo que va a ser acá en Zúrich y en Ginebra, ya, todo lo que va a ser el calvinismo, pero también comienza a aparecer en Francia elementos del calvinismo. En Francia, los calvinistas se van a llamar hugonotes, ¿ya? Y estos hugonotes van a estar acá en varias partes de Francia, si se pueden fijar, ¿ya? Y también acá vamos a ver cerca de Austria, ¿bien? Y vemos que en Inglaterra aparece acá el anglicanismo, ¿ya? Y por acá arriba entonces vamos a ver otras zonas que son calvinistas, como por ejemplo el norte, ya en Escocia y en los Países Bajos, ¿bien? Recuerden que el calvinismo va a ser bien interesante porque el calvinismo lo que busca es un poco consensuar esa vida terrenal que tenían los burgueses y los mercaderes con la espiritualidad. Entonces, claro, cuando Calvino dice, no, si la predestinación me va a decir que si yo tengo Luquita, soy amado y querido por Dios, entonces quiere decir que me quiere y me tiene preparado el cielo, entonces si a mí me va bien económicamente, es porque Dios lo quiere. Sí, pues perrito, ya, pues buena. Entonces, y ahí abrazan ellos a Calvino y abrazan al calvinismo, ¿bien? Y de ahí aparecen todas las religiones que tienen eh, como, como dogma la predestinación. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica? Ahí está, el Concilio de Trento, ¿bien? Ahora, en el Concilio de Trento hay varias ideas que son clave y que, ojo, el Concilio de Trento va a ser uno de los concilios más importantes para dar forma a la Iglesia Católica y eso hasta, bueno, hasta el Concilio Vaticano II, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿ya? Y que fue un poco lo que ya reordenó, pero bastante similar al Concilio de Trento. O sea, no hay mucha diferencia en ello, ¿bien? Vamos a ver, bueno, ya sabíamos que la idea de la salvación del ser humano ya no solamente se da por la fe, o sea, yo tengo que creer en Dios, perfecto, y finalmente me voy a salvar, ¿ya? Pero además, si es que también hago buenas obras, ¿ya? Porque, y ahí es donde la Iglesia Católica lo dice, o sea, yo no saco nada con creer en Dios, ser buena clase, es con Dios, si con los demás soy como el carajo, pues. Entonces, dice, bueno, no saco nada con rezar, con tener fe, con golpearme el pecho, con todo lo que yo quiera, y creer en Dios y todo lo demás, pero ¿y si finalmente yo sigo siendo mala persona? Ah, y ahí es donde la Iglesia Católica dice, no, si las buenas obras ya tienen que existir. Ahora, ojo, eso lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refería la Iglesia Católica, entre tantas cosas de las buenas obras? Una de las llamadas buenas obras era que cuando morían la señora, la viejita, la abuelita, y que eran muy católicas, las que se golpeaban el pecho y todas esas cosas, le dejaban como herencia sus fortunas a la Iglesia Católica. Entonces esa era una buena obra, o sea, como ya, yo antes de morirme, oiga, curita, yo le voy a dejar aquí en mi testamento parte de mi finca, de mi hacienda en herencia. Eso es una buena obra, ¿ya?
Entonces, además de tener sanatorio o cosas así, pero junto con eso están las buenas obras. Entonces, claro, si yo lo entiendo en este momento como buena obra, como por ejemplo si yo veo a alguien que está pasando hambre, ayudarlo y cobrarlo, uno dice, ah, sí, pues yo encuentro que sí, pues uno tiene que hacer buena obra. Pero la Iglesia Católica también como buena obra lo veía el hecho de dejar herencias y cosas así a la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno dice, ah, pero es que la Iglesia igual sigue pensando en la opulencia, en la riqueza. Me van a excomulgar. No, ya no soy católico en todo caso. ¿Ya? Aunque tengo sacramentos y esas cosas, pero no. Ya, así que me da lo mismo si me excomulgan. Ahora, según Dante Alighieri, yo me voy a un círculo del infierno y estoy clavado, pero clavado, clavado, en el círculo, no lo voy a decir. Una mayor moralización del clero, ¿ya? Y eso es porque los curitas hacían y deshacían lo que finalmente querían, ¿ya? Se portaban mal, eran malvados, ¿ya? Entonces, y ese es el gran problema. Ojo, y esto es hasta el día de hoy porque hay gente que dice, ah, pero es que los curas son violadores. Perdón. O sea, no porque haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, ya, mil, de los miles que hayan, quiere decir que todos son así. Y eso es un problema que nosotros tenemos como personas. El problema es de la generalización. Entonces, no hay, así como cuando dicen, no hay pelado bueno, ¿ya? Y eso es una generalización, ¿ya? Aunque el dicho, no hay pelado bueno, parece que es verdad. Pero en este caso, dentro de nuestra sociedad actualmente, uno de los problemas está la generalización. Ahora, en ellos no era una generalización, de verdad que el clero estaba bastante relajado y lo que hacían entonces eran un montón de malas prácticas, entre un montón de cosas que usted puede empezar a revisar y le ponen Google nomás y malas prácticas del clero en el siglo XV, ¡ay! Para abajo, bombardeo, así, millones de páginas. ¿Bien? Y entonces eso se comenzó a poder ordenar, ¿bien? Entonces, lo que quería una moralización, o sea, que si yo estoy hablando, el dicho del cura Gatica, o sea, el cura Gatica predica pero no practica, entonces la pregunta es, si decimos que hay que ser buena gente aquí, que allá y todo lo demás, y repartir nuestras cosas y todo lo demás, ¿por qué la iglesia tiene tanta opulencia? ¿Por qué tiene tanta riqueza? ¿Por qué? Y allí es donde se sostienen de lo que dice el Evangelio cuando le preguntan a Jesús, pues, oye Jesús y todo lo demás, ¿por qué? Y entonces él dice, o sea, siempre van a haber pobres, ¿ya? Y siempre va a haber gente que el tema. Y eso es cuando le están lavando los pies con aceite. Entonces la pregunta es, ¿podíamos venderlo? Y Judas se lo pregunta, o sea, ¿podíamos venderlo, perrito? Y darle comer a la gente. Y dijo, la gente siempre va a tener hambre. ¿Cachai? Siempre van a haber pobres. Entonces lo importante es cómo todos ya nos sumamos en poder ayudar a la dignidad de la persona. Y ahí es un poco el mensaje de Cristo. Ahora, ojo, yo bueno insistir, el mensaje de Cristo es un mensaje casi universal, que un montón de otra gente ya lo ha dicho de cierta manera. Incluso es más, hasta en el Corán. O sea, si usted lee este librito, esto que está aquí, que es el Corán, ¿ya? Hasta en el Corán uno dice, oh, pero son satánicos estos viejos. No, chiquillos, ¿ya? Entonces tiene que ver con cómo finalmente el mensaje de buena persona es transmitido además de distintos libros sagrados. ¿Ya? Yo no soy islámico, este es un libro histórico también, el Corán. ¿Ya? Así como sí tengo el libro tibetano, que ahí sí es donde yo profeso el budismo. Bien. Ahora, ahí es bien interesante entonces, habla de Cristo, pero también habla de cómo Cristo se hace presente en la Eucaristía. Y ya lo habíamos dicho en clase anterior, para las otras personas, para las otras religiones, esa cosa de cuando bajas y, ¡pum! Y aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo, y aquí está Cristo, ¡pum! Ya, eso no existe para ellos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la Eucaristía no hace esta transmutación del alma o del espíritu de Cristo que está presente con nosotros. Entonces, es una de las cosas que, por ejemplo, se mantiene. Ojo, los que han ido a iglesia o los que son católicos entienden esto, pero clarísimo, ya que ahí cuando el curita baja y dice, este es el pan y esta es la sangre de Cristo y Cristo está con nosotros, algo así. Bueno, pero esta es. Ya, luego tiene que ver con la acumulación de los cargos, ya es un tema más bien casi político, el tema de las indulgencias que ya se eliminan, ya no se cobran, ya aparece la Vulgata como el texto oficial de la Biblia, ya, y que la interpretación queda solamente a los curitas, ya, eso, y como dice, pero a ver, la interpretación, ¿a qué se refiere? Se refiere a la homilía, ya, se refiere a que tú lees la escritura, o sea, yo voy a pescar la escritura, las vamos a leer ya, entonces primera lectura del capítulo tanto, perfecto,
Y quien hace la interpretación es el curita a través de la homilía, ¿ya? Y es cuando el curita habla y empieza a decir, bueno, hoy día la lectura nos hablaba sobre tal cosa, y entonces, y ahí te lo lleva hace una interpretación, ¿ya? Luego la sistematización de la liturgia, o sea, perdón, de la ceremonia litúrgica, es decir, las misas son así, 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 ya uno sabe cuándo es misa, ¿ok? Y la Virgen, los santos ya siguen siendo venerados, por eso nosotros acá en Pichilemu veneramos a San Andrés, ¿ya? Y la Virgen es nuestra patrona, que es la Virgen de la Inmaculada Concepción, es la Virgen de la patrona de la parroquia de Pichilemu, ¿bien? Ahora, la Virgen del Carmen, por ejemplo, es la patrona de todo Chile, así de brígida, ¿bien? Y que fue porque O'Higgins se la encomendó a Chilito cuando ocurren las guerras de independencia, ¿bien? Ahora, luego aparecen los seminarios diocesanos, que es como para enseñarle a los curitas a ser curitas, y la creación también de los archivos parroquiales. Ahora, eso es súper importante para nosotros como historiadores, porque los archivos parroquiales a nosotros nos van a dar los registros, ¿ya? De todo lo que vaya pasando en las parroquias, nacimientos, defunciones, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces el Concilio de Trento nos ayudó bastante en muchas pegas, en muchas cosas. Así que se hizo en tres tiradas, en tres pasadas, ya entre el año 1545 y el año 1563. Bien, pero Trento es súper importante porque no solamente deja cargo la contra, o sea, se hace cargo de hacer una contrarreforma, ya, pero llega tarde. O sea, recuerden que el Concilio de Trento va a terminar en el año 1563 y Lutero, ya, él hace la reforma en el año 1517 y ya en el año 1519 ya tiene armada una iglesia. Entonces, en ese sentido, llega bastante tarde. Bien. Y así entonces vemos cómo se comienza, ya que es este mismo mapa, es decir, ya habíamos visto los hugonotes en Francia, que son los calvinistas, y luego entonces vemos cómo Lutero ya comienza a crear todo este sector, ya la zona, en este caso nórdica, del Sacro Imperio Romano Germánico, ya en lo que es luterano. Bien, y bueno, y la historia de Enrique VIII ya la conocemos, ya como, entonces él crea el anglicanismo, ¿ya? Bien, chicos, vamos a ver ahora el tema de las guerras de las religiones. A ver, por concepto de guerras de religiones nos referimos a un conflicto civil, ¿ya? Que incluye 8, en este caso, guerras o mini guerras o conflictos armados, pero es una guerra civil porque se da en Francia, ¿bien? Ahora es bien interesante porque acá ya se van a enfrentar los católicos por un lado contra los hugonotes, ya que son aquellos que eran parte. Recuerden que los hugonotes generalmente son comerciantes, son gente con dinero, ¿ya? Entonces ellos comienzan a abrazar el calvinismo entendiendo que de esa forma se justifica un montón de prácticas que ellos tienen, ¿ya? Prácticas como por ejemplo el tema del interés, de la usura, el obtener dinero, etcétera, 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 ¿ya? Entonces muchos burgueses en Francia, muchas personas, por ejemplo, que eran parte de casas nobiliarias, comienzan a recibir apoyo a estos hugonotes. Bien, entonces se hace una religión más bien de gente pudiente. Bien, y a diferencia del catolicismo, ojo, y esto es todo hasta el día de hoy, ¿ya? El catolicismo más bien es una religión ya de gente pobre. ¿Ok? Por una sencilla razón, porque el catolicismo justifica que tú seas pobre aquí en esta vida, porque de esa forma dice que si tú puedes ser pobre en esta vida y todo lo demás, Dios cuando tú te mueras te va a tener, según tu obra, según como tú hayas sido, te va a tener, ya, hay una promesa de riquezas en la otra vida, ¿bien? Entonces, y ahí donde Jesús, dentro de sus palabras, y dice muchas veces que mi padre te va a tener una mesa grande con una habitación, ya, ok, todas esas cosas, entonces el catolicismo ve eso, o sea, le da esperanza a la gente que tiene poco. En cambio, el calvinismo ya le da esperanza a la gente que tiene mucho. Entonces, cuando uno dice, oye, pero Jesús dijo que era más difícil que entrara, o sea, era más fácil que entrara un camello en el ojal de una aguja, ya, a que entrara un rico en el cielo. Entonces, ahí es donde dice, pero es que ahora que Calvino me dice que los ricos sí entramos al cielo y entramos colados porque estamos predestinados, o sea, claramente que se va a hacer una religión bastante atractiva para ese segmento de la población, ¿ya? Y que en Francia se van a llamar entonces hugonotes. Ahora, aquí se van a ver enfrentados varias casas, ¿ya? Donde principalmente vamos a ver cómo la Casa de Borbón comienza a ejercer presión, ¿ya?
junto con la Casa de Guisa para enfrentarse entonces a estos grupos, ya estos distintos grupos que son calvinistas y que son parte entonces de Francia. Ahora, es bien interesante porque la Casa de Borbón, vamos a ver que gobierna ya no solamente España, sino que también los Países Bajos y tiene un montón de territorio la Casa de Borbón, ¿ya? Y entonces los de Guisa, que también eran unos católicos extremistas, entonces en ese sentido se va a ver enfrentado en 8 guerras, ¿ya? O 8 guerras, sí, en realidad 8 guerras civiles, ¿ya? Entre el año 1562 y el año 1598, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el origen finalmente de estas guerras de religiones? Ya, lo vamos a ver en un tratado de paz, ¿ya? En la paz de Cautiu-Cambrai, ¿ya? Y que va a ser bastante favorable a España, porque lo que busca finalmente es imponer la contrarreforma en Francia, ¿bien? Ahora, ¿qué hizo finalmente que si yo voy a poner la contrarreforma, recuerden, después del Concilio de Trento, se tira la contrarreforma y de lleno en Francia? Entonces aquí dice, bueno, pero si yo ya hace varios años que vivo acá en Francia, yo ya me hice calvinista, entonces ellos se van a comenzar a sentir oprimidos porque finalmente ellos no pueden desarrollar su culto. Y en ese sentido entonces van a comenzar a buscar ya cierto apoyo en distintas casas, ya me refiero a casas de la nobleza, para que finalmente pudiesen protegerlos ya de la imposición del catolicismo frente entonces a su religión. Bien, entonces ellos en general querían abrazarse ya a lo que era esta nueva religión, pero el tratado, en este caso de Cateau-Cambrai, que era muy favorable entonces a los católicos, porque imponía la contrarreforma también en Francia, y ojo, ¿y por qué hablo de España? Porque en España reina la Casa de Borbón y que tiene un montón de redes por todos lados, tiene hijos, primos y todo lo demás por toda la Europa. Entonces, en ese sentido, ya es bien importante cómo finalmente entonces España en este momento es la megapotencia que tiene Europa. Si uno piensa España, ¿de verdad? Sí, ojo, ojo. Ya, España, ¿bien? Y luego de eso entonces vamos a ver que comienzan un montón de situaciones dentro de la propia Francia. Ahora, ¿por qué finalmente uno puede entender que comienzan a ocurrir todas estas situaciones? Primero, a ver, aquí hay varios personajes que son bien interesantes. Ya, lo primero que hay que entender es que hay un debilitamiento del poder real. ¿Qué significa eso? Que en Francia, ya, el rey Francisco I y Enrique II eran completamente brígidos. Ya, ahora, ¿cuál es el punto? Sobre todo en este caso, en este caso ya Enrique II. Ahora, ¿cuál puede ser el problema? Que claro, como eran brígidos, o sea, nadie les decía absolutamente nada. El punto va a estar en que cuando muere Enrique II y asume en este caso Francisco II y posteriormente después Carlos IX, ¿ya? Estos chiquillos eran muy cabros para poder gobernar, entonces queda como regenta Catalina de Medici. Ahora, ¿qué es lo que busca finalmente Catalina de Medici? Y ahí hay varias historias que ustedes pueden comenzar a buscar con esta chica, es que finalmente lo que busca es mantener la unidad del Estado, ¿bien? Es decir, que no se pongan a pelear, que finalmente haya una especie de tolerancia religiosa. Pero ¿cuál es el problema? Que ella era una regente solamente, ya ella no era, en este caso, era la mamá, entonces no era el rey propiamente tal. Entonces, aquí aprovecharon el book, ya, la casa en este caso de los Montmorency, ya, y en este caso los Guisa, que eran dos facciones, unas que apoyan en este caso a los protestantes, que los Montmorency, y la otra es la casa de los Guisa, que apoyan en este caso a los católicos, y además de hecho los Borbones, o sea, los Borbones que en este caso apoyan ya desde España a través de Catalina y todo lo demás a lo que es la imposición del catolicismo. Entonces comienza a haber unas disputas civiles ya entre uno y otro, y donde van a ver, bueno, ya vimos que los españoles comienzan a apoyar a los Guisa, que eran estos católicos que eran bien cuáticos, ya, y que ojo, es una casa nobiliaria, ya, la casa de los Guisa. Y en este caso Inglaterra, aprovechando el book contra España, ya que ustedes saben que siempre pasan en guerra Inglaterra contra Francia, Inglaterra contra España, España contra Francia, Francia. Y esas potencias siempre pasan en guerra. Y bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se comienza a unificar estos estados. Pero en realidad el punto está en que Inglaterra entonces va a empezar a apoyar a los protestantes. Entonces
allí comienzan no intervenciones militares directas, ¿ya? Sino que en realidad hay un apoyo, por ejemplo, un apoyo en cuanto económico, un apoyo, por ejemplo, para poder contratar tropas, etcétera, etcétera. Y de esa forma comienzan a llevar a cabo un montón de escaramuzas, ya batalla entre clanes, etcétera, etcétera, y que en total van a ser 8, ya 8 donde finalmente lo que buscan es que Francia se transforme entonces en una especie de territorio en donde hay un tira y afloja sobre si somos católicos, si somos en este caso calvinistas, si se toleran, si no se toleran, entendiendo que ya el Tratado de Paz lo que decía era que finalmente la contrarreforma se tenía que imponer en Francia, o sea, no había espacio para los hugonotes. Bien, ahora, ¿dónde vamos a ver ya así como el pic de todo esto? Ya en la guerra de los tres Enrique, donde se va a enfrentar Enrique III, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa. Ahora, es bien interesante porque cuando muere, ya, y un poco el spoiler, que cuando muere entonces, eh, a ver, cuando mueren ya todos estos reyes que van a ser asesinados, es bien interesante, lo vamos a ver de ahí quién mata a quién. Pero el último el que sobrevive va a ser, en este caso, Enrique de Navarra, y que era el líder de los hugonotes y que se va a transformar ya en el rey de Francia. Ahora, es bien interesante porque nadie quería un hugonote en Francia como rey. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer Enrique, que se transformó en Enrique IV, se va a convertir al catolicismo para que de esa forma entonces le va a dar cierta libertad a los hugonotes para que puedan hacerse en este caso su culto, pero Francia seguía siendo católica, ¿ya? Y eso se hace a través del edicto de Nantes en el año 1598. Entonces, acá vemos, por ejemplo, acá está la guerra de los tres Enrique, entonces aquí tenemos que Enrique de Guisa se opuso al rey de Navarra, ya a que sea en este caso el sucesor. Ya, pero mataron a Enrique de Guisa. Bien, entonces los católicos después, en este caso, mataron a Enrique de Valois o Enrique III, y entonces como el único sobreviviente ya de todo esto va a ser el líder del hugonote, este Enrique de Navarra, pero que él para finalmente no provocar en este caso más guerra y no provocar más muerte, y dice, ok, ya chiquillo, yo voy a asumir el reinado, pero me voy a transformar al catolicismo, ¿ok? Porque, bueno, insistir, ya en este caso, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, Enrique III de Guisa ya va a ser asesinado, ya recuerden que los Guisa eran católicos, y luego entonces matan a Enrique III, que era de los Valois, ¿ya? Y entonces también lo van a matar, y Enrique de Navarra, que era el hugonote, finalmente termina ya asumiendo el reinado, y se transforma entonces, tal como nosotros lo habíamos visto acá, en Enrique IV, ¿ya? Y él lo que hace entonces es firmar el edicto de Nantes, donde se le da la libertad, en este caso, de culto a los hugonotes. ¿Y por qué es tan importante? Ya porque finalmente en esta la última guerra de las religiones, la guerra de los tres Enrique, ya se enfrentaban entonces los católicos contra los protestantes, ya y finalmente lo que se decide es a través del edicto de Nantes la libertad de culto a los hugonotes, pero Francia sigue siendo católica. Bien, ahora es bien interesante entonces porque dentro de todas las cosas que nosotros hemos podido ver, ya vemos cómo las religiones comienzan a mover ya a las personas ya no solamente contra la tolerancia, sino que también ya contra lo que va a ser incluso los propios mandamientos que dice Jesús, como por ejemplo el no matarás, perdón, o que dice la Biblia y que en este caso Jesús también los confirma. Entonces dice no matarás y vamos a ver que se van a dar un montón de muertes en esta guerra de religiones, mucha, mucha, mucha muerte. ¿Ya? Es muy sanguinario e incluso es más, ¿ya? Ocurre, por ejemplo, y aquí hay la actividad número 1 que te voy a dejar, es que quiero que averigües, ¿ya? En qué consistió la matanza de San Bartolomé. Es bien interesante la fecha, el 23 de agosto del año 1572, ¿ya? 23 de agosto porque la Samita está de santo, o sea, de cumpleaños, el 23 de agosto, ¿ya? Mi segunda hija. Interesante. Ahora, la pregunta es, ¿y qué consecuencias va a tener para los protestantes hugonotes en Francia? Voy a hacer un pequeño spoiler, ¿ya? Es una matanza que se dio, ¿ya? Después de un matrimonio, o sea, de verdad, chiquillos, o sea, es cuático, la matanza de San Bartolomé, ¿ya? Es una masacre, ya que se hizo después de un matrimonio en Francia y que a partir de eso se llevó a cabo en una noche, ¿ya? El día 23 de agosto, ¿ya? Para la noche del 24, es decir, estamos a la
23 horas o sea, las 24 horas del día 23 y la madrugada del día 24. En ese día, ya entre el 23 y el 24, se lleva a cabo esta matanza, chicos, después de un matrimonio, y donde hay un montón de hechos míticos, ¿ya? Y ahí vamos a ver a cómo Catalina de Medici, incluso hay una obra súper famosa cuando sale ella vestida de negro, después como súper triste con lo que pasó, y entendíamos que Catalina de Medici es católica, ¿ya? Y que uno ahí no sabe si de verdad está triste o no con lo que está pasando. Y uno dice, ah, pero el profe está haciendo interpretación histórica de forma farandulera. Sí, pero no, sí, por eso es que es una actividad, ¿ya? Es para que tú averigües en qué consistió la matanza de San Bartolomé, pero te puedo decir que hay aproximadamente 10.000 muertos, por eso es una matanza, o sea, no es que murieron 10 20 personas, ahora quienes murieron, ¿ya? Y qué consecuencias tuvo, por ejemplo, para los hugonotes en Francia. Y esto, fíjense, ni siquiera es como en la parte final, o sea, no estamos hablando de que es un hecho dentro de la guerra de los Tres Enriques, no, sí, estamos viendo dentro de las matanzas. Hay otras matanzas también, pero que no son tan sangrientas, sanguinarias, como por ejemplo la matanza de San Bartolomé, ¿ya? Entonces, es bien interesante qué es lo que pasa, ¿ya? Ese día del 23 de agosto, ya tras este matrimonio, y que cómo finalmente entonces se lleva a cabo esta masacre en Francia. Bien, la idea es que tú averigües, bien, sobre la matanza de San Bartolomé. Y estamos, eso en general son las guerras de religión, el concepto de guerras de religiones, bien. Ahora, hay otra guerra que viene posteriormente, es decir, 18, casi 19 años después del, en este caso, del edicto de Nantes, y que, ojo, también tiene, ya, y aquí es bien interesante, tiene orígenes que son religiosos, pero no es un conflicto religioso, o sea, ya no es parte entonces de las guerras de religiones que se dieron en Francia, que lo que hacían era pescar a los católicos contra los gonotes, masacrarse, ya, y todo lo demás, que no, y ya, y que en realidad tenía que ver más bien con un tema de dogma, ya, un tema de creencias, no, acá la guerra de los 30 años, ya, que parte como una guerra de en lo que va a ser una pugna de poder político, económico, ¿ya? Entre el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y estos estados-naciones que comienzan a surgir. Estados-naciones que en la próxima clase ya comenzaremos a ver. Porque una de las cosas que tiene o que necesitan los estados ya para poder unirse es un enemigo externo. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender, que todo estado, cuando ve que está la embarrada en su propio país, hace llamado al enemigo externo. Ah, y usted se acordó, oh, profe, me acuerdo cuando Evo Morales decía que los chilenos eran. Ya, exacto. Es decir, cuando en Bolivia está la embarrada, ya, los bolivianos hacen llamado, no, es que los chilenos son los malos. Y los bolivianos todos prenden con agua. No, si los chilenos son malos, aquí que allá. ¿Y eso es para qué? Para unirlos en el frente a un enemigo común. Ahora, es bien interesante, es una estupidez, es una bola loca nomás. Pero no sé si se dieron cuenta que hace unos días atrás, cuando en Estados Unidos estaba quedando la embarrada hasta la patada así con el tema del coronavirus, Donald Trump dice desclasifiquen los ovnis que hay. Y es como, ¿ya en serio? Entonces, claro, Estados Unidos, como ya no hay un enemigo que el coronavirus, porque los gringos no le tienen miedo al coronavirus, ¿ya? Ellos prefieren su libertad, salir con su arma, así, ya, yo quiero ser libre, no quiero que me tengan encerrado en la casa, ¿ya? Donald Trump que dice que no está ni ahí con el coronavirus, ¿ya? Y ahí está el país número uno hoy en día con coronavirus. Y entonces, claro, los chinos tampoco le dan miedo, si le da lo mismo. Entonces, ¿el qué hizo? Desclasifícate unos ovnis. Entonces, tiene un efecto más bien psicológico, de decir, oye, ¿sabes que puede que haya un ovni y está en Estados Unidos y puede que nos estén invadiendo? ¡Oh! Y empieza todo el tema, ¿ya? A unir al país, ¿ya? Frente a un líder, que en este caso es Donald Trump. Imagínense, en base a los ovnis, ya, yo sé que es una bola loca y que ustedes no lo creen, pero de verdad, hace unos días atrás desclasificaron imágenes que eran del 2004 y del 2014, ya, con respecto a ciertos ovnis, ya, que habían visto y que los desclasificaron. Ahora, ojo, esos ovnis ya habían sido desclasificados en el año 2014, me parece, por el New York Times. Pero ahora Donald Trump dijo, no, láncelos como cuchufleta. Entonces, ¿qué es lo que busca? Más bien un efecto psicológico en las personas. Bien, es bien interesante cómo se da eso, esta cosa de crear un enemigo externo. Bien, ahora, en la guerra de los 30 años va a originarse como un enfrentamiento entre católicos y protestantes, en este caso luteranos, pero ojo, que no es el origen, ¿ya? O sea, se maquilla de esa forma,
pero más bien lo que busca va a generar una lucha sobre la hegemonía, en este caso, de Europa. O sea, ¿quién tiene más influencia? Eso es la hegemonía, es decir, ¿quién tiene más influencia en el continente europeo? Bien, ahora, ¿cómo en este caso va a terminar ya esta guerra de los 30 años, que dura 30 años literalmente, ya? Y va a terminar con la paz de Westfalia, ya en el año 1648, donde aparece la igualdad y la libertad de las religiones, es decir, pone fin a lo que tiene que ver con la intolerancia religiosa, se forman las iglesias protestantes nacionales y es porque los estados nacionales necesitan de las iglesias para poder conformarse. O sea, tú puedes tener un estado-nación, pero la mejor forma de unir un Estado-nación es a través de una iglesia. ¿Ya? Por eso que era necesario ya transformarlo esto en una guerra, en un conflicto. ¿Ya? Y finalmente vamos que todo el sur de Europa comienza a transformarse en católico. ¿Bien? Haciendo el contraste con, por ejemplo, el norte, ya que vamos a tener el norte con el anglicanismo y también con el luteranismo. ¿Bien? Ahora, es bien interesante porque esta guerra de los 30 años, ya lo dijimos, que nacía en el Sacro Imperio Romano Germánico, y es porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no es heredable, es decir, tiene directa relación con los príncipes alemanes que lo eligen, es un príncipe electo, o sea, perdón, es un emperador electo, ¿ya? Y el punto está en que tiene bastante poco poder, ¿bien? Entonces, en ese sentido, entendiendo que en Europa se están afirmando las monarquías absolutas, ¿ya? El Sacro Imperio Romano Germánico comienza a verse envuelto en esta situación. Bien, ahora vamos a ver que van a caer entonces estas formas de poder que son supranacionales, sino que más bien supranacionales significa de que, por ejemplo, yo, rey de España, gobernaba también la parte de Italia, gobernaba una parte de los Países Bajos, gobernaba una parte. Entonces, eso de que uno gobierne tantos, no, comienza a darse ahora estados, en este caso nacionales, ¿bien? Es decir, que solamente yo tengo un estado con una nación con un territorio definido, ¿bien? Entonces, eso es lo que empieza a rearmar esta guerra de los 30 años, ¿bien? Y por eso hay una recomposición del mapa europeo donde aparece la hegemonía, por ejemplo, francesa, ya el hundimiento del imperio de las Austrias porque decaen completamente en el imperio sacro, sacro romano germánico, ¿ya? España pierde su lugar de... Recuerden que habíamos dicho hace un ratito que España era la número uno, el number one. Ya España también pasa también a segundo plano. Ya se fragmenta completamente Alemania. Ya aparecen distintos principados. Y ahí es donde va a aparecer el reino de Prusia y muchos otros. ¿Bien? Y finalmente vemos la independencia de Holanda como parte de los Países Bajos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la guerra de los 30 años va a rearmar el mapa europeo, ¿ya? A ver, entendiéndose que nace supuestamente como un enfrentamiento entre católico y protestante, pero la verdad las cosas que no es así, ¿ya? Sino que lo que busca finalmente es a través del surgimiento de estos nuevos estados nacionales poder ir haciendo las separaciones. Fíjense, aquí tenemos un estado supranacional, por ejemplo, ¿ven? Fíjense, España tiene todavía territorio en Italia. Entonces, acá es donde comienza, por ejemplo, a aparecer ya estos estados, ya, por ejemplo, Francia, que comienza a obtener parte de lo que hoy en día es su ¿cómo se llama? Su, sus territorios propiamente tal. Fíjense cómo acá ya en los ciertos territorios se van independizando, como por ejemplo Holanda, ya que comienza en este caso a independizarse. Ya algunas anexiones, como por ejemplo el Palatinado, ya que es bien interesante de poder ver los cantones suizos, fíjense, ya que comienzan también a separarse. Y esto entonces lo que hace es rearmar el mapa de Europa. Bien, y entonces vamos a ver cómo finalmente todo esto ya tiene más bien consecuencias, ojo, políticas. Aquí no estamos hablando de una guerra de religión como que iba a terminar con la tolerancia del resto y que esto se originó debido a que este era católico, que este era protestante y que por eso yo lo odiaba y no, 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 si eso no era así. ¿Ya? En realidad esto es más bien un tema sobre cómo se consolidan las monarquías nacionalistas en Europa, basándose, ¿ya? En lo que es la justificación de una idea de religión, ¿ya? Pero no es el origen o sea, no es el fin de esta guerra finalmente el tema de la tolerancia religiosa, o sea, fue como la justificación simplemente, entre comillas, ¿ya? Y aquí hay varias cosas bien interesantes porque España aquí decae completamente. Y fíjense,
aquí hay un tema bien interesante que es Rosellón, ¿ya? Y cómo finalmente aquí hubo una masacre, ¿ya? De hecho en la historia de España, los españoles lo ven como la masacre de Rosellón, donde el imperio, o sea, los tres tercios españoles fueron, o sea, el ejército español fue hecho bolsa, literalmente, por los franceses. Y ahí entonces donde el ejército francés comienza a tener mucha importancia y protagonismo desde este momento ahora en Europa. Y uno dice, preparando un poco el camino a lo que va a ser después el reinado de los Luyo, de los Luis, ¿ya? Y claro, claramente, entonces vamos a ver cómo de hecho las monarquías nacionalistas después se van a transformar en monarquía absoluta. Y eso, claramente, como ver que Francia va a ser la potencia, pero la potencia desde el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿ya? Entonces, ya donde el protagonismo que tenía España en el siglo XV y en el siglo XVI, ¡pum!, comienza a morir con lo que va a ser entonces la Guerra de los 30 años. Entonces, como consecuencia de la Guerra de los 30 años, podemos ver que España cae ya a un segundo plano, sí, ya es decir, sus 200 años donde estuvo con un protagonismo full, en Europa comienza entonces a decaer, ojo, y ahí empieza entonces España a caer en una especie de letargo, ¿ya? Y España ya no lo vamos a ver como un país importante dentro de Europa, ya en cuanto a lo que va a ser la política europea en esta remodelación de los países que se van a dar después de la Guerra de los 30 años. Bien, ahora fíjense que acá la paz de Westfalia ya es la que va a poner... oye, qué bacán la pintura. Ya, miren los tíos ahí sentados así bien cool, ¿ya? Entonces, pone fin a la Guerra de los 30 años, ¿ya? Y es firmado en el año 1648, ¿ya? En las ciudades que son de las provincias de Westfalia, ¿ya? Es decir, Münster y Osnabrück, ¿ya? Eso queda en Alemania. Y entonces, de allí, a ver, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente lo que hace es reconfigurar, ¿ya? El mapa europeo, ¿bien? Y por eso que la paz de Westfalia entonces fíjense, no solamente pone fin a lo que era en este caso la disputa ya religiosa entre el Imperio Alemán y los protestantes, ya, sino que también pone fin, en este caso, al centralismo del emperador, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque si bien la justificación entre católicos y luteranos es lo que finalmente da el origen a esto, lo que finalmente busca es que aparezcan monarquías nacionales, ya por sobre la cabeza del emperador. Bien, entonces va a terminar ya también con el intento de Dinamarca, por ejemplo, y Suecia de controlar el Báltico, ya, y de controlar el mundo germano, y finalmente la disputa entre Francia y España ya por la hegemonía europea, donde vamos a ver que España va a caer a segundo plano. Bien, entonces la paz de Westfalia lo que hace es, para que lo anoten, y esto porque es muy importante, la paz de Westfalia entonces rearma el mapa europeo tras la guerra de los 30 años. Bien, ahora, que sí se marca la tolerancia religiosa, ya, es decir, termina con la disputa entre los luteranos y los católicos, ya, porque el norte se mantiene como protestante, bien, se mantiene entonces, y los católicos tienen que aguantársela, así como por ejemplo en Francia los calvinistas tienen que aguantársela, ya, y en España para qué decir que casi todos son católicos, bien, por eso que en América, estoy hablando desde México hacia abajo, la gran mayoría son católicos. Solo los últimos años, los últimos 100 años han aparecido iglesias protestantes ya con harto protagonismo, quizás dentro de lo que es la religiosidad americana, ¿ya? Pero en ese caso, ¿ya? La paz de Westfalia termina con el sur de Europa siendo católico y el norte de Europa siendo protestante, ¿ya? Dice ese protestante, vuelvo a insistir, calvinistas, luteranos, ¿ya? Y anglicanos, ¿bien? Chicos, entonces, fíjense, es bien interesante con cómo finalmente se reordena ya este imperio alemán, ¿ya? Donde eran bastante complicados. Miren, aquí hay un resumen donde dice que Alemania ya no era un nombre, porque bueno insistir, Alemania no es, a ver, Alemania no es un país como lo conocemos en la actualidad, sino que era un montón de pequeños estados chiquititos, ya, que eran los príncipes alemanes, ya, donde finalmente lo único que unía a estos principados alemanes ya era este imperio, el imperio sacro romano germánico. Ahora, se comienza en este caso a desintegrar para dar paso entonces
a un Estado nacional. ¿Qué significa un Estado nacional? Que ahora cada uno de estos estados va a comenzar a absorber estados más chiquititos y van a formar entonces un Estado nacional, como por ejemplo Baviera, ¿ya? Entonces el Estado Nacional de Baviera, después el Estado Nacional de Prusia y así sucesivamente. Entendiendo que Alemania, ya, por favor, hasta lo que va a ser Otto von Bismarck, ya no tiene una unidad como país unitario. Bien, en Alemania siempre ha sido como un montón de príncipes que están uno, en este caso, al lado del otro, ¿ya? Y es bien interesante, ¿ya? Porque finalmente este emperador que era finalmente elegido por ellos, más bien era un tema de a ver, era más bien un ajuste. El emperador tenía muy poco poder dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces, en ese sentido, la gran pregunta que uno hacía, bueno, ¿y qué ganaba el emperador? Bueno, ganaba riqueza, ganaba prestigio, ya ganaba un estatus, pero también comprando la gran mayoría de las veces a los príncipes electores, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque ¿qué ganan esto? ¿Ya? Ganan que gran parte, si yo veo al Sacro Imperio Romano Germánico debilitado, los países vecinos, principalmente Francia, iba a comenzar a obtener territorios como por ejemplo Alsacia y Lorena, ¿ya? Y yo decía, uy, como Alsacia y Lorena me va a sonar después. Sí, exacto. O sea, es decir, van a ser territorios que siempre van a estar en disputa entre alemanes y franceses, ¿ya? Pero en este momento Francia entonces comienza a tomar esos territorios, ¿ya? Viendo que el Sacro Imperio Romano Germánico está bastante debilitado. ¿Bien? Así que como actividad 2, ya, y con esto nosotros terminamos, voy a dejarles que vean este vídeo, ya, y también a los que están viéndolo a través de YouTube, ya está aquí, no ahí gracias, ahí arriba se los voy a dejar, ya para que lo puedan ver y analizar. Este es un video bastante bueno de un colega. Lo que hace es resumir más bien, me parece 8 minutos, 9 minutos, la guerra de los 30 años y te da un montón de elementos más bien históricos para que entiendan más bien el proceso de la guerra. Yo te hablé ahora de, en este caso, el cómo o el proceso general, pero acá mi colega lo que hace es finalmente ir viendo ya análisis por análisis, hechos, datos, sobre el cómo finalmente se produce la guerra de los 30 años, cuáles son los hechos, cuáles son qué cosas tienen en consideración, etcétera, etcétera, más allá de lo que en general yo te puedo decir ya y resumir sobre la guerra de los 30 años, que lo que busca finalmente es rearmar el mapa europeo basado entonces en una justificación, entre comillas, religiosa, pero que finalmente lo que busca es poder ver que estos estados nacionales, ¿ya? Le quiten imperio, o sea, le quiten entonces el poder al emperador y finalmente entonces comiencen a crearse los estados nacionales. Bien, pero acá hay un video que está bastante bien explicado y habla de manera mucho más profunda entonces de la guerra de los 30 años. Ahora, para que lo puedas hacer. Entonces, como actividad 2 observa el video y resume lo más importante para ti, ¿ya? De lo que fue la guerra de los 30 años. Bien, entonces para que tomes apuntes, ¿ya? Y el video, ya, bueno, en Classroom está en el PPT incorporado, también está el video afuera como material, y acá en YouTube está ahí, arriba, para que lo puedas ver desde YouTube. Y con esto, chicos, ya yo me despido. Esta ha sido la clase del día de hoy. Les pido disculpas porque estamos acostumbrados a subir las clases los días viernes. Ayer fue un día de locos, de verdad que fue un día de locos. Pero ya estamos de regreso, estamos full para poder trabajar entonces con lo que va a ser los estados nacionales, ¿ya? Y la materia entonces que sigue para ver entonces ya la parte final de este estado moderno, bien, donde vamos a analizar ya ahora el punto de vista económico y el punto de vista político, cómo aparece entonces el mercantilismo y el capitalismo como los modelos o el sistema en este caso económico de algunos países, y además de eso vamos a ver cómo entonces los estados ya comienzan a unificarse para ser estados nacionales y que ya parte lo hemos visto con la guerra de los 30 años y cuál era la justificación de los estados para hacer entonces estas guerras justificándose en religiones, pero sabiendo que lo que buscamos era finalmente la unión en un estado nacional. Bien, así que muchísimas gracias por haber visto la clase del día de hoy. Recuerda que si tiene dudas, comentarios, ya los puedes dejar en el tablón o en los comentarios, y también entonces poder ver este video si gustan nuevamente, y cualquier cosa estamos para eso. Bien, así que chicos, muchísimas gracias. Mi nombre es Álvaro Álvarez. Recuerda, si estás viendo esto desde YouTube, darle compartir, ya, darle like y suscribirte también al canal para seguir viendo más clases. Muchísimas gracias, un saludo a todos, un abrazo a la distancia, quédense en casa y nos vemos hasta la próxima clase. Chao chicos, que estén muy bien.